¿Qué es el riesgo de crédito? Bueno, evidentemente primero tiene que haber crédito. Esto fundamentalmente hay dos partes, un acreedor y un deudor, entre los que hay una relación, y el primero lo que hace es ceder al segundo un bien de carácter económico. Puede ser de tipo financiero o puede ser de tipo real. Existe una relación entre ambos basada fundamentalmente en la confianza de que se produzca la devolución de ese bien económico y, por último, a cambio de esa cesión, el deudor lo que hace es pagar una remuneración a cambio de la misma. Esa es la existencia del crédito. Nos lo podemos encontrar en la vida cotidiana en múltiples relaciones, en el banco que le da un préstamo a una persona para comprarse una vivienda, en el establecimiento comercial que facilita a sus clientes cualquier tipo de financiación o de pago aplazado, bien vía letras de cambio, bien vía pagarés, o incluso en el padre que le deja dinero a su hijo durante un periodo de tiempo. En la medida que hay crédito, también existe un cierto riesgo, que básicamente lo que constituye es la probabilidad de que ocurra un siniestro. En este caso, el siniestro sería la no devolución de esa cantidad de dinero o ese bien económico que el acreedor presta al deudor. También podríamos definirlo como la probabilidad de pérdida de esa inversión. El riesgo de crédito es la actividad central que puede tener cualquier entidad financiera. Básicamente consiste en captar un conjunto de fondos de unos ahorradores y colocarlos vía préstamos en unos deudores que son los que tienen ese tipo de necesidades. Ese riesgo de crédito constituye el núcleo central de la actividad del banco. Pero no es el único riesgo que corre la entidad financiera, hay otros más. Es decir, añadido a ese riesgo de crédito, tenemos también el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operacional o el riesgo de estrategia empresarial. La gestión global de todo este tipo de riesgos es algo fundamental que se tiene que realizar dentro de la entidad financiera, aunque nosotros nos vamos a centrar propiamente en el riesgo de crédito. Podemos decir que hay gestión del riesgo de crédito cuando el riesgo de crédito se puede medir, cuantificar y seguir. Hay algunos efectos a gestionar en el riesgo de crédito. Uno ya lo hemos comentado, es el riesgo de insolvencia o de contraparte. Otro sería el riesgo de migración, que no implica una pérdida directa como consecuencia del impago del cliente. Esto es algo distinto. Por ejemplo, en el caso de la deuda griega, en torno al 2011, se produce una pérdida de percepción de capacidad económica del gobierno griego, lo cual significa que en términos de los mercados se produce una pérdida del valor de los bonos de este Estado. Valorados a precio de mercado estarían a 50, valorados a precio nominal estarían en 100. Esto significa una pérdida que en el caso de aquellas entidades financieras que tuviesen ese tipo de riesgos dentro de su balance, pues si lo quisiesen vender, lo venderían con una pérdida económica de 50 unidades. Y por último, otro efecto importante es el que tiene sobre el capital regulatorio. Los dos elementos anteriores permiten actuar sobre la parte esperada del riesgo de crédito, pero hay una parte no esperada del riesgo de crédito. Y esa parte no esperada intenta ser cubierta por ese capital regulatorio, que es el que exigen las entidades nacionales, en el caso de España sería el Banco de España, a las diferentes entidades que forman parte del sistema financiero español. ¿Cuáles son las tareas clave para hacer una gestión adecuada del riesgo de crédito? Bueno, hay que partir de que para gestionar el crédito hay que intentar minimizarlo, por un lado, o como dice el Comité de Supervisión de Basilea, hay que intentar obtener la máxima rentabilidad para el riesgo que se está asumiendo. Las tareas son, pues, establecer unas políticas de riesgo adecuadas, sobre todo alineadas con la estrategia que tenga la entidad financiera, es decir, a qué clientes se va a dirigir, a qué mercado se va a dirigir, con qué tipo de productos, etcétera. Luego, además, hay que determinar unas facultades de riesgo de crédito, es decir, quiénes son los que van a tomar las decisiones y sobre qué distintos elementos, es decir, sobre qué tipo de operaciones, sobre qué tipo de importes o qué tipo de calificación de riesgo van a ser sobre las que van a decidir esas personas. Y por último, el detallar una serie
serie de procedimientos estandarizados para el análisis, la admisión y el seguimiento de todas las operaciones. Esto no queda aquí porque la gestión de riesgos es un procedimiento continuo y realmente hay que hacerlo en todos los momentos de la vida del riesgo de crédito hasta que éste se extingue. Por tanto, aquí se muestra un proceso circular en el que se muestran las distintas fases de ese riesgo de crédito: la admisión, la administración, el mantenimiento del riesgo, el seguimiento o la extinción del mismo. Vamos a dedicar unos instantes a lo que es el capital regulatorio del que hemos hablado antes. Básicamente es la exigencia de capital mínimo por parte de las autoridades que regulan el sistema financiero para cubrir el riesgo de insolvencia mínimo de las distintas operaciones. Aquí podéis ver una de las tablas. Esta tabla aparece en la circular del Banco de España 3/2008, donde se muestran los porcentajes de ponderación de los riesgos de cada uno de los distintos tipos de clientes, desde el riesgo soberano, es decir, los estados, en función de cada uno de los distintos niveles de solvencia, o también el caso de, por ejemplo, en la penúltima línea, las empresas con los distintos niveles de consumo de riesgos en función del rating que tienen. Esta transparencia nos permite ilustrar, por ejemplo, el efecto que puede tener el riesgo de migración que he comentado anteriormente. En la medida que se produce un empeoramiento del rating de cualquier tipo de deuda soberana o un empeoramiento del rating de una empresa, las exigencias de recursos propios para la entidad financiera son mayores. En la medida que existen más exigencias de recursos propios, evidentemente hace que se produzca una contracción del crédito en la entidad financiera o un encarecimiento del mismo. Igualmente, esto permite comparar los distintos niveles de caracterización desde el punto de vista de percepción de riesgos de los distintos tipos de contrapartes. Se considera para unos iguales niveles de rating más solvente a una deuda soberana que, por ejemplo, a una empresa. Por ello, es necesario hacer una gestión global del riesgo y es importante conocer todo este tipo de elementos cuando se proceda al análisis de cualquiera de los distintos clientes que nos vamos a encontrar. En el caso de que tú seas el responsable de riesgos de una entidad financiera, ¿a qué tipo de cosas hay que prestar atención para efectuar una gestión prudente del riesgo? Bueno, hay algunos elementos como los que aparecen aquí. Es necesaria la implicación de la alta dirección, es decir, toda la gestión de riesgos tiene que estar alineada con la estrategia de la organización, con lo cual es muy importante que la alta dirección conozca cuál es el procedimiento a gestionar, no se puede producir una disociación. Además, es necesario la independencia del departamento de riesgos, es decir, las decisiones se tienen que producir de forma independiente, no condicionadas por el negocio o por los clientes. Además, es necesario el cumplimiento de los procedimientos, es decir, no solo basta con establecerlos, sino hay que conseguir que se cumplan y eso se hace, pues evidentemente, supervisándolos permanentemente. También hay que tomar las decisiones de forma colegiada, no pueden ser individuos los que tomen las decisiones, tienen que tomarse dentro de los comités, de tal forma que se puedan ponderar distintos factores a la hora de poder otorgar una operación o no. Y por último, es necesario también el apoyo al negocio, es decir, tenemos que asumir los riesgos, pero maximizando la rentabilidad. Todo ello para poder contar con una política de riesgos de crédito adecuada.